Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Estoy muy contento, hermanos, de tener la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. Le agradezco mucho al Eterno porque nos permite pues esta dicha y también a todos ustedes, hermanos, por la invitación, por abrir las puertas de sus hogares, por el tener la disposición de escuchar un poco de nuestro Dios. Y me gustaría compartir mi pantalla y les quiero mostrar este texto. Con mucho cariño, hermanos, dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este es mi deseo, hermanos, desde estas tierras yucatecas, de la tierra de las guayaberas, del Faisán, desde el otro lado de la República Mexicana hasta aquellas fronteras del norte en donde se encuentran ustedes, hermanos, en esa zona de Baja California, que no tengo el gusto de conocer, pues algún día Dios permitirá, y reciban este caluroso saludo, hermanos, para todos ustedes, para todas sus familias, para todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga mucho y gracias por la oportunidad nuevamente. Este día voy a poner algunas diapositivas, casi no voy a poner la cámara porque me gustaría precisamente revisar con ustedes pues varias diapositivas, varias imágenes que vamos a estudiar juntos y voy a poner también algunos mapas que espero que les gusten, hermanos, por un tema que tenemos preparado en este día. Voy a leer la escritura desde mi Biblia, en donde voy a tratar de ir pausado para que tengan ustedes tiempo, hermanos, de pues abrir sus escrituras en casa. No voy a poner los textos en esta ocasión, pero me gustaría que ustedes tomen sus Biblias y lean conmigo los pasajes que vamos a leer. Y en las imágenes vamos a ir descubriendo algunas cosas en la palabra de nuestro Dios. Vamos a recordarlas si ya las sabemos. Y vamos a tratar de pues disfrutar unos momentos de su bendita palabra y lo que vamos a platicar en esta oportunidad. Voy a volver a compartir mi pantalla y quiero volver a hacer mención en este pequeño mapa que puse de este lado, hermanos. Estamos de esquina a esquina. Estamos en los opuestos de nuestro hermoso país, de esta República Mexicana. Acá en las fronteras del norte, parte de Baja California, y estamos de este lado hacia el estado de Yucatán, acá en la ciudad de Mérida. Y es increíble cómo podemos acortar estas distancias en estos momentos. Es muy interesante todo lo que sucede. Y estoy poniendo así el mapa, hermanos, porque justo quiero comentar eh, pues que no siempre en nuestro país fue así. Nuestro cuerno de la abundancia, que así le llaman, ese cuerno de la abundancia no siempre tuvo forma de cuerno. A mediados del siglo XIX tuvimos varios temas interesantes en nuestro país, por supuesto la independencia de México, tuvimos por ahí guerras con Estados Unidos y nuestro territorio cambió muchísimo. Lo que ustedes están viendo como frontera no era, pero para nada frontera y no nos imaginábamos que iba a ser frontera donde ustedes viven. Esa parte del territorio mexicano, eh, pues se perdió con el tiempo, con algunas guerras con pues Estados Unidos, tuvimos algún presidente por ahí que vendió algunas partes del territorio, etcétera, en estas épocas. Y hacia el sur, todo lo que era la parte de Centroamérica, había una muy buena parte que también llegó a formar parte de la República Mexicana, de nuestro país. Este fue, considero yo, uno de los más vastos territorios, en un momento que tuvimos de nuestro más vasto territorio, justo hacia 1822. Y así como ustedes, hermanos, en donde se encuentran, no eran frontera, en en esa época hubo unos instantes en los que nosotros no éramos parte de México. Acá en estos lados de Yucatán, más o menos cuando fue la época justo de las guerras, por ejemplo, de Texas, cuando se separa, un poquito antes de todo lo que sucede con Santa Ana, etcétera. Por ahí hubo alguna independencia de esta parte del sureste mexicano y se decidió que no íbamos a formar parte de México, de la República. De hecho, estoy poniendo acá una bandera, si
eh, que tuvimos hasta nuestra propia bandera acá en el estado de Yucatán. Todavía la gente, algunos están muy orgullosos de esa parte, ¿no? Las estrellas representan 5 ciudades o pueblitos muy importantes de acá de la región. eh, y en los momentos de esta etapa de la historia, no fuimos parte de México. Y lo que quiero mostrar es justo esto, cómo a lo largo del tiempo cambian las situaciones, las condiciones y a veces pensamos que estamos formando parte de un territorio, a veces no. Se tiene que lograr, hay que luchar y lo que vivimos en nuestro país fue eso, a modo tal de que pues poco a poco fuimos consolidándonos, perdimos mucho de nuestro territorio, perdimos algunas guerras y bueno, eso nos ocasionó pues tener la forma en las fronteras que tenemos al día de hoy, al famoso cuerno de la abundancia, que no siempre fue así. Y con esto, hermanos, quiero introducirnos justo hacia los territorios, hacia los temas. El verla en una imagen, los mapas, ubicar las zonas es muy importante. Tener una idea de Tijuana hasta Mérida, cuánto distancia hay, cuánto tiempo nos hacemos, qué rutas hay. Es muy interesante ver cómo podemos tener un contexto distinto. Probablemente hasta nuestra gastronomía va a ser diferente, nuestra forma de hablar definitivamente también. Y me quiero introducir a una tierra que si no es el cuerno de la abundancia, es una tierra muy hermosa que es la tierra de Israel. Y esa tierra que dice la escritura que fluye leche y miel. Y de igual forma tuvo en su historia, tuvo en su consolidación, un momento en el que precisamente las tribus de Israel la conquistan y poseen parte de toda esta tierra. Vamos a repasar un poquito la geografía de Israel. Hay algunas cosas que me interesa que nosotros veamos. Estos dos son dos mapas de Israel, pero son en distintos momentos. Voy a empezar con este mapa. Voy a quitar un poco la modo de pantalla completa. Voy a hacer un poco más grande aquí, hermanos. Nos vamos a ir acercando para ver la tierra de Israel en este mapa. Israel tiene hacia el poniente del mar Mediterráneo. Este, este mapa, por cierto, está en inglés, pero allá en la frontera donde ustedes están, seguro no tienen ningún problema, no sé, en leer todo esto. Entonces, eh, en la parte del norte está el famoso mar de Galilea, que cambió su nombre, ha tenido distintos nombres. Eh, el río Jordán que lo atraviesa por acá, llega al mar muerto, el mar salado. Esto es muy eh, representativo y la forma que tiene Israel. Por acá está una imagen de la tierra y en donde se encuentra más o menos la tierra de Israel. Entonces, en aquella época con las tribus, cuando poseen esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, que dice la escritura, empieza una distribución. Entonces vemos todas las diferentes familias de Israel, cómo fueron poseyendo cada uno de estos lugares. Vemos Manasés, Neftalí, Aser, Zabulón, Isachar, otra parte de Manasés, Gad y Rubén, que estuvieron de este lado del Jordán, está Efraín, está Dan, está Benjamín, está Judá y está Simeón por acá. Lugares importantes, bueno, pues tenemos hacia el sur de Benjamín, al norte de Judá está la parte de Jerusalén, esto es muy representativo, y pues Galilea por la época en la que estuvo Jesús, etcétera. Y lo que quiero mostrar, hermanos, es justo que no siempre fue así. Puede ser otra vez un poco pequeña la imagen. Me voy a ir ahora a este lado. Si bien hay una división, no es la misma división de las tribus porque esto fue antes. Antes de que estuvieran las tribus, hubo otros pueblos ahí que fueron creciendo. Y vamos a recordar un poco eso. El territorio evidentemente es el mismo. Está el mar Salado, el mar de Galilea, el río Jordán, etcétera. Y tenemos otras tribus, otras civilizaciones, otras ciudades, otras personas que estuvieron habitando toda esta tierra. Vamos a ver algunas cosas, lo que se llamaba la tierra de Canaán, porque estaban los cananeos. Vamos a hablar de los amorreos, de Amón, de los heveos. Eh, hacia arriba estaban otros pueblos también, hacia el norte. Y de esto vamos a recordar un poquito más en
en la plática que vamos a tener hoy. Voy a leer, me gustaría que me acompañen, hermanos. Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 3. El libro del Éxodo en el capítulo 3. Si gustan con sus Biblias, hermanos, no voy a proyectar los versículos. En esta ocasión les invito a que tomemos nuestras Biblias y leamos de ahí juntos. Yo lo voy a leer en voz alta. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 17. Éxodo 3, 17, dice así. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo y del Eteo y del Amorreo y del Fereceo y del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí menciona algunos nombres. Falta uno de los nombres que me interesa que recordemos. Y dice Deuteronomio capítulo 7. Aquí sí se ve este nombre adicional que me gustaría recordar, hermanos, que es el del Gergeseo. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 7, dice el versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo. Y lo estoy poniendo por acá en color rojo, hermanos. Los Eteos estaban, si vemos los colores del mapa y con las palabras que están en la presentación, los Eteos estaban por esta zona, por donde estaba el mar Salado. Luego menciona también al Gergeseo, que este no estaba mencionado en Éxodo 3, pero aquí sí lo menciona. El Gergeseo lo estamos poniendo por acá de color, como color azul en esta región. Luego menciona al Amorreo. Los amorreos estaban en estas zonas, de este lado del Jordán, del lado oriente del Jordán. Aquí estos son importantes que vamos a hablar hoy. Los amorreos menciona el cananeo, era la tierra de Canaán, estaban en esta región, era la tierra de Canaán. Menciona también el color, bueno, lo pusimos en color negro. Luego dice el fereceo, que está como color rosa. Se ve acá esta región del fereceo. Luego menciona el ebeo lo pusimos de color blanco. Hay un asentamiento por acá, al centro también, y al norte también están los hebeos. Acuérdense que podían tener distintos lugares también estas tribus. Y menciona también al Jebuseo. El Jebuseo está de color café, también ubicado acá hacia el centro. Y lo que termina diciendo la escritura son 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Estas 7 naciones estaban en estos momentos en la tierra que había sido prometida a este pueblo tan especial, a estas familias tan importantes para nuestro Dios. Estaban siendo ocupadas y eran pueblos poderosos, eran pueblos grandes. Para aquella época era difícil, pero dice la escritura que Dios se los iba a dar. Entonces, esta división menciona algunas de los pueblos que estaban acá. Lo que quiero mencionar también es en dónde estaban, porque sabemos, dice el texto, que de Egipto salen y de Egipto se van para acá. Y menciona que hay que pasar el Jordán. Vamos a ver este pasaje que también me interesa mucho, que dice Josué en el capítulo 1, versículo 2. Este sí lo puse aquí en la diapositiva, hermanos. Y hablamos del Jordán. El río Jordán lo vemos encerrado en este como círculo color rojo. Aquí está este río que baja hacia el mar Salado, desde el mar de Galilea, o que se le nombraba otro nombre, ahorita probablemente lo veamos hoy. Del mar de Galilea hacia el mar Salado está el río Jordán. Esto es el río Jordán. Dice Josué en el capítulo 1, versículo 2. Esto es después, justo cuando van a entrar a esta tierra que empieza Josué. Dice, mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, acá está el Jordán nuevamente, y le dice, pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasa el Jordán. ¿Por qué dice la escritura que pase el Jordán? Si nosotros vemos Egipto, ahorita vamos a ver otra diapositiva y recordamos en dónde está. Egipto está hasta acá abajo, hacia el sur, de hecho hacia el sur y hacia el poniente. Entonces, si salieron de Egipto, podríamos pensar que lo más lógico era que llegaran por acá. Pero aquí no está el Jordán. Y la escritura siempre dice, vamos a cruzar el Jordán, cuando crucen el Jordán. Pero ¿por qué cruzaron el Jordán hasta acá? Si
realmente pudieron haber llegado por acá, por el sur. Y a veces cuando vemos la geografía de Israel decimos, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué sucedió que tomaron otro camino, un camino que no tiene mucha lógica? No debieron de haber pasado el río Jordán. Debieron haber entrado por acá y acá no está el río Jordán. Vamos a ver un poquito eso, recordar. Eh, Cuando hablamos de mapas en la escritura, para ver todos los puntos que nos interesan, estudiar mapas normalmente podemos hacer una analogía de cuando estudiamos la Biblia, precisamente en que para estudiar la Biblia nosotros tenemos que ver varias traducciones. Si sabemos un poco del idioma original, es fabuloso. Si no sabemos, al estudiar o considerar diferentes traducciones, nos da muy buena idea de más contexto y qué puede decirnos un autor y otro en la traducción. Probablemente algunas traducciones tienen que ver con más interpretación, algunas son más interlineales en el sentido de la palabra exacta. En fin, con los mapas es similar y sobre todo los mapas antiguos. Hay muchos autores distintos, hay autores que ubican los puntos en distintos lugares. Entonces, cuando estudiemos mapas, hay que estudiar también distintos autores o distintos mapas, no solamente tomar uno, para que nos dé una mejor idea en dónde pudieron estar los lugares y cómo están los acontecimientos. Jerusalén, aquí vemos Jerusalén, Israel estaría acá en esta parte de arriba eh, al lado derecho, y aquí vemos justamente el mar Salado. Hacia abajo, hacia el lado, hacia abajo justamente vemos como esta parte del Mar Rojo y vemos una flecha, un camino aquí en azul. Y acá vemos las tierras de Egipto, la zona de Gosén. No vamos a ver este tema hoy, pero lo que nos recuerda este mapa es ese recorrido que el pueblo de Israel hizo desde que salieron, dice la escritura de Ramsés, de Gosén, la tierra de Egipto donde estuvieron, salen de Ramsés y empiezan a andar en distintos lugares. Y toman esta ruta hacia abajo, el desierto de Sinaí está por acá, el monte de Sinaí por esta zona debe de estar, y van subiendo hasta este lugar. Este lugar se ve aquí que pasa algo raro, ¿no? Justamente lo que estamos comentando. Si la tierra prometida está acá, como que la ruta más lógica era esta, ¿no? Probablemente tuvieron que pasar por acá porque nuestro Dios lo dispone así. Después, estando aquí en este punto, como que hay algunos círculos raros, y en lugar de entrar, pareciera que por acá, como que se regresan. Y al regresarse, dan una vuelta muy larga para subir por acá. Eso es lo que me gustaría mostrar el día de hoy y recordar un poco. Vamos a ver otro mapa. Aquí se ve otra vez el mar Salado. Acá está el mar Rojo. Y aquí está interesante algunas rutas que están poniendo. Precisamente me gustó este mapa porque menciona aquí que esta es una de las rutas principales y probablemente era poder subir por acá. Dice aquí el camino a la tierra de los filisteos. Probablemente subir por acá era mucho más práctico, rodear esta zona, que hacer todo este recorrido hacia abajo. Y este autor incluso, aquí todavía pone algunos caminos que están siguiendo en esta zona del sur, como que van y vienen, regresan, y nuevamente vemos que suben. En lugar de por este lado, como que más directo hacia la tierra prometida, se van por acá. Y por esa razón llegan hasta lo que es el Jordán. Esta parte no la vamos a ver en el mapa que vamos a estudiar este día, en la lectura que vamos a tener, pero vamos a ver hacia la tierra de Israel. Es para recordar cómo Egipto está de este lado, cómo tienen toda su travesía y hay muchos lugares. En otra ocasión, probablemente Dios permita, platiquemos de más de esta parte de la historia. Pero lo que me interesa es eso, cómo llegan al Jordán y tienen que cruzar el Jordán. ¿Por qué cruzan el Jordán? Porque entran por otro lugar que no probablemente era el que debieron haber entrado o el que era más conveniente de entrar. Vamos entonces a ver una parte de la historia de justo cuando entran. A veces ubicamos la conquista con Josué y vemos que Josué entra a la tierra prometida, atraviesa el Jordán, Moisés no cruza el Jordán y Josué juega una parte fundamental para la conquista. Pero lo que vamos a recordar en este día es que no empieza la situación con Josué, definitivamente empieza con Moisés. Y en esa última etapa sucedieron varias cosas muy importantes. Algunas de ellas, unas poquitas, vamos a platicar en esta oportunidad y vamos a ver y a reflexionar en cómo tenemos una mira y una meta hacia donde queremos ir,
que en este caso vamos a hacer la analogía con el pueblo de Israel hacia esa tierra prometida, y que en el camino se suscitan varias cosas. Algunas cosas nuestro Dios las determina así, y algunas cosas pues nosotros empezamos a tomar decisiones y nos vamos encaminando hacia donde queremos llegar. Esa analogía, tengámosla en mente, vamos a enfocarnos un poco a la historia, vamos a ver lo que sucedió entonces en estos pasajes. Voy a volver a proyectar y vamos a ver la escritura. Dice el libro de los Números, en el capítulo 20, versículo 1. Vamos a ubicarnos en la historia, en qué momento estamos y en dónde. Dice el Números 20, versículo 1. Y llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María, y fue allí sepultada. Estamos hablando de Cades. Voy a quitar, voy a hacer un poco más grande esta parte, hermanos. Y Cades lo vemos hacia el sur. No sé si se alcanza a ver. Por acá dice Cades, Cades Barnea. Cades se encuentra por esta parte del sur. Viene el pueblo de Israel, vimos que viene de la parte de Egipto, del sur, viene del desierto. Y aquí sucede que empiezan el acercamiento a esa tierra prometida. Sucede algo importante. Aquí muere Miriam, María, dice la escritura. Con esos dos nombres se le puede conocer. Está María, la hermana de Moisés y Aarón, y aquí muere. Estamos situados en Cades. Y de Cades se van a mover, va a haber otros puntos importantes. Ahorita los vamos a mencionar. Los que me gustaría que viéramos es Cades, está Edom, está Seir y está el Monte Or. Vamos a ver un poco estos personajes y los vamos a ir viendo en el mapa. Voy a ir acercando en algunos momentos, en algunos lo voy a dejar un poquito más alejado para que empecemos a ubicar este territorio. Dice entonces la escritura que es importante donde está Cades y muere María. Si seguimos leyendo en el capítulo 20 de los Números, justamente vienen las aguas de la rencilla. Justo vienen esas aguas en donde, pues por esa razón Moisés y Aarón no entran. Esto sucede aquí en este momento. Luego dice el versículo 14, ¿no? Vamos a ver si esa parte de la historia. Vamos a ver un poquito de lugares. Dice el versículo 14. Después de que sucede todo esto de las aguas de la rencilla, donde Moisés hiere a la peña, dice la escritura que con su vara la hiere 2 veces. Después de que sucede esto, dice entonces el versículo 14, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido el trabajo que nos ha venido. Y aquí me voy a detener un poco. Dice la escritura que manda desde Cades hacia Edom, menciona que embajadores para hablar, pero menciona algo muy interesante. Dice, Edom es mi hermano. Entonces, ¿por qué es su hermano? Vamos a ver estos textos, hermanos. Estos son muy importantes. Dice Génesis, primeramente, en el capítulo 25. Y vamos a recordar Edom. Edom es su hermano. Dice Génesis, en el capítulo 25 y en el versículo 30. Dice así. Dijo a Jacob, ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Recuerdan, hermanos? Dice la escritura que tuvieron esa situación de Jacob y Esaú le dice justo a su hermano, dame de comer de eso porque estoy cansado, ¿no? Dice el versículo 31, y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Entonces vemos que cuando la escritura menciona Edom, vamos a ubicar a Esaú. Esaú es Edom. Dice otro pasaje aquí mismo, dice Génesis, capítulo 36. Génesis en el capítulo 36, en el versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Otra
parte importante es en dónde se ubicó esta parte de Edom. Dice la escritura que Esaú habitó en ese monte que se llamó el monte de Seir. Y en la escritura, que no es el tema de hoy, pero hay otros personajes que están relacionados también con Esaú, que son importantes. Dice aquí mismo en el versículo 11, Génesis 36, versículo 11. Vamos a ver desde el versículo 10 al 12. Dice, estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reguel, hijo de Besamad, mujer de Esaú. Entonces, tiene aquí dos, uno que se llamó Elifaz y otro que se llamó Reguel. Pero dice la escritura en el versículo 11 que de los hijos de Elifaz fueron Temán, fueron Umar, Sefo, Gatam, Cenaz. Y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Es muy importante Temán y es muy importante Amalek, lo vamos a ver después en la escritura, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel. Vemos a Esaú en Abdías. Vemos a Amalek, los amalecitas los vamos a escuchar bastante. De hecho, antes de esto que estamos estudiando, justo hubo alguna guerra con Amalek y de eso se suscitan varias cosas. Amalek viene justo también de la descendencia de Esaú por uno de sus hijos. Pero nos vamos a enfocar entonces a esta parte de Edom. Cuando vemos a Edom tiene que ver con la descendencia de Esaú y ubicamos el monte de Seir. Nuevamente estamos poniendo el mapa. Vimos que está acá en rojo de Cades. De Cades va hacia otro lugar. Estamos poniendo en color verde, que ahorita lo vamos a ver. Un monte que se llamó Or. Y este monte Or vamos a entonces ubicarlo cerca de este territorio donde está Esaú. Y aquí vemos Seir. Lo voy a hacer un poquito más grande nuevamente para mostrar estos lugares. Lo vemos acá, que está Cades, está Seir, está Edom. Acá manda los embajadores. Y ahorita vamos a ubicar este monte. El monte de Or también es muy importante. Vamos a ver entonces. Dice Números capítulo 20, que estábamos considerando. Vamos a regresar a esta lectura. Números capítulo 20. Dice el versículo 14, que es cuando envía, dijimos que los embajadores desde Cades hacia Edom, los manda para alguna situación muy en particular. Dice el versículo 17 ahora, hermanos. Rogámoste que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a la diestra ni a la siniestra, hasta que hayamos pasado tu término. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Dice la escritura que no los deja pasar. Manda a esos embajadores y Edom le dice, no vas a pasar. No, por este lugar tú no vas a pasar, no te voy a dejar pasar. Si vas a pasar, si quieres pasar por aquí, vas a tener problemas, va a haber una guerra, vas a enfrentarte con mis armas, entonces no te voy a dejar pasar. Después de estos pasajes, dice adelantito en el versículo 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y apartóse Israel de él. Y partidos de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or, que lo pusimos acá en color verde. ¿Por qué es importante este monte? Dice el versículo 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a ojos de toda la congregación. Y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos y vistiólos a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y toda la congregación, viendo toda la congregación que Aarón era muerto, hicieronle duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Es importante porque estamos viendo la última etapa de aquellos que salieron de Egipto. Vemos ya la muerte de Miriam, vemos la muerte de Aarón en esta zona que ya están por llegar, están por entrar hacia la tierra prometida y empiezan los problemas. Edom tiene problemas, Israel con Edom no los deja, de Cades se van hacia Or, en Or es donde muere
Aarón, Eleazar su hijo es vestido con estas ropas importantes del sacerdocio para continuar. Y Moisés todavía no muere, continúa unas cosas todavía que tenía que hacer, pero ahora no con Aarón como sacerdote, sino Eleazar. Y entonces tiene que tomar algunas decisiones, pero ya no está Aarón, ya no está Miriam, está Moisés ahora con Eleazar, está Josué, por supuesto, y empiezan a ver qué va a suceder. Vamos a platicar de algunos detalles de lo que sucedió después de esto. Dice el libro de Deuteronomio, primeramente para mostrar el por qué sucede esto, hermanos. Dice Deuteronomio, capítulo 2. Deuteronomio en su capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice así. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, aquí es más específico, en Números habla de Edom, que estaba en Seir, y aquí menciona Esaú, que estaba en Seir, porque ya estudiamos que es el mismo. Dice que ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que no os daré de su tierra, ni aun la holladura de la planta de su pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Este texto es muy bonito porque nuestro Dios nos muestra la razón. Dice Edom, yo no te voy a dejar pasar. Y por acá la escritura nos dice, no vas a pasar por ahí porque esa tierra no es para ti. Esa tierra es de Esaú. Por eso la escritura menciona, dile, llama a tu hermano, dile, y tu hermano tiene problemas porque sabemos de dónde viene. Israel sabía de dónde venía, pero Esaú no los deja entrar, Edom no los deja pasar. Dice la escritura porque Dios no le tenía preparada esta tierra para Israel, no la tenía, y no solo esa. Vamos a ver otro pedazo más, dice que lo estamos poniendo aquí arribita de Edom, por esta ruta que van a seguir, hay otro lugar que se llama Moab, los hijos de Moab. Vamos a ver esto, dice Deuteronomio, capítulo 2, un poquito más adelante, versículo 8 y versículo 9. Y pasamos de nuestros hermanos, de los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Pasaron ya por acá, por el camino de la llanura de Elad y de Esion-Geber, perdón. Y volvimos y pasamos camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y viene otro personaje importante en la historia. Lot, los hijos de Lot eran aquellos que estaban en este lugar. Y dice la escritura, ni a Edom ni a Moab los molestes. No te voy a dar esa tierra es de alguien más, no es tuya. Te voy a dar otra tierra que vimos al principio, donde están los amorreos, donde están los cananeos, donde están los heveos, gergeseos, fereceos, jebuseos, pero no te voy a dar estas, porque estas no son para ti. Ya están preparadas para alguien más. Y vamos a recordar un poco, Moab, los hijos de Lot, dice aquí. Vamos a ver Génesis en el capítulo 19. Génesis, capítulo 19, versículo 36 al 38. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y si vemos en el mapa, que no lo puse acá, acá arriba está Amón también. Entonces esta situación de Moab que fue dada a los hijos de Lot, que es específico nuestro Dios y dice, esto no te lo voy a dar. Vas a pasar por ahí, pero no te empeñes en hacer guerra. Pasa bien porque esto no es para ti, pero vas a pasar por ahí. Esto es muy importante. A veces, hermanos, en el camino hacia donde tenemos que ir, hay cosas que no son para nosotros y tenemos que tener muy en cuenta que nuestro Dios tiene planes, quizás para alguien más. A veces nos empeñamos en que así tienen que ser las cosas, pero nuestro Dios nos va mostrando en el camino lo que es para nosotros y lo que no es. No siempre es fácil de identificarlo,
pero nuestro Dios ve los medios para hacerlo. En el caso del pueblo de Israel fue muy puntual y le dijo, vas a ir por acá este lugar, entonces no te lo voy a dar. Tengo algo preparado para ti, pero esto no es para ti. Yo se lo tengo dado a alguien más. Y vemos entonces que en nuestra vida tenemos que reflexionar en esas situaciones, cuando nos aferramos a algo y no precisamente es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Voy a volver a compartir mi pantalla, hermanos. Vamos a continuar un poquito con esta historia. Y vamos a leer ahora Números capítulo 21, versículo 1 al 4. Hay otros lugares que me interesa que veamos. Los voy a poner primeramente en el mapa y ahorita los vamos a leer. En el mapa están estos lugares, Arad, y está el valle de Saret y el valle de Arnón. La región de Saret o Seret, que está entre Edom y Moab, en los límites de Edom y Moab, Seret se llama así. Arnón, que está entre los límites de Moab y los amorreos. Y vamos a ver este otro lugar, Arad. Arad es muy interesante también. Vamos a ver por qué. Vamos a leerlo. Dice Números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4. Del 1 al 4, perdón, dice así. Y oyendo el cananeo, el rey de Arad, que es el lugar que estamos mencionando aquí. El cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía. El mediodía es el sur, es la parte del sur de Israel. Al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Abatióse el ánimo del pueblo por el camino. ¿Por qué? Porque pudiéramos haber pensado, aquí estaba Arad y ya no pasaba, ya no faltaba nada, hermanos. Podían subir y poseer la tierra, pero no era lo que Dios tenía pensado para ellos. De Arad no iban a subir, de Arad tenían que ir entonces por la zona del monte Hermón, tenían que ir, del monte Or, por la zona de Seir, por la zona de Edom, tenían que ir por este lado. Y entonces dice el pueblo, dice la escritura que el pueblo menciona el texto que se abate. Y después de esto, hermanos, sucede lo de la serpiente de metal. Entonces vemos que hay acontecimientos muy importantes. Está la muerte de Miriam, lo que viven en Or con la muerte de Aarón. Ven el agua de la historia del agua de la rencilla se da en estos momentos. Y por acá viene lo de la serpiente de metal. Esto también es muy importante. Todo eso sucede cuando están en el camino. Cuando están viendo entonces hacia Seir, hacia Moab, en esa situación empiezan a atravesar, vemos estos dos lugares, dice en el capítulo 21, aquí mismo versículo 12, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, perdón, capítulo 21, versículo 12 y 13, dice así, y partidos de allí, asentaron en la arroyada de Sarez, y de allí movieron y asentaron a la otra parte de Arnón, que está en el desierto y que sale del término del amorreo, porque Arnón es el término de Moab, entre Moab y el amorreo. Por eso estos lugares son importantes. Bajan de Arad, están desanimados, tienen por esta zona, aquí no los dejan pasar a la buena, tienen que rodear esta parte, tienen que ir hacia atravesar Moab, no hacen guerra con ellos, llegan hasta Arnón, pero entonces se topan con una situación interesante. Ya había habido una batalla que fue contra Arad y contra el rey de los cananeos y Dios se los entrega. Pero hay otra batalla también importante, que esta sí vamos a hablar un poquito más. Pasan de Valle de Seir, pasan del Valle de Arnón, y entonces van a llegar con el amorreo. Y nuestro Dios no dice nada del amorreo. Había hablado de Edom y de Moab, pero del amorreo no. Porque hay otras cosas que se tenían que hacer aquí. Y había dicho
lo que vimos al principio, que esto sí se los iba a dar. Entonces, menciona la escritura en el capítulo 21 ahora, versículo 21. Y envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos. Así como mandó embajadores desde Cades hacia Edom para hablar con esos reyes, aquí también manda embajadores para hablar ahora con los amorreos. Este rey se llamó Seón. Aquí estamos poniendo en el mapa esta primer parte de los amorreos con Seón. Y dice la escritura en el versículo 22. Les dijo así: pasaré por tu tierra, no nos apartaremos por los labrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos a tu término. Se parece a lo que le dijo Edom, y Edom le dijo: no vas a pasar. Entonces el Señor le dice: no los molestes porque esa no es tierra para ti. Pero aquí no dice esto, dice la escritura en el versículo 23, mas Seón no dejó pasar a Israel por su término. Antes juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. ¿Cuál es la diferencia? Que Edom le dijo: no te voy a dejar pasar, y si sales voy a hacer guerra. Aquí no le dijo nada más: no te voy a dejar pasar. Aquí sí salió a hacer guerra. Salió a pelear contra Israel. Dice el texto que vino a Ahaz y peleó contra Israel. Versículo 24. E hirióle Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque el término de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón, en todas sus aldeas. Y si hacemos un poquito más grande este mapa, hermanos, vamos a ver justo esto que está mencionando la escritura. Pasa con el amorreo, está Hesbón, está estas ciudades desde Arnón, y entonces viene hasta Jaboc, esta parte de hacia el norte. Menciona que no pasa con Amón porque Amón era fuerte, pero aquí sí lo toma esas ciudades y conquista, y va más hacia el norte. Va más hacia el norte y sigue otra batalla más, que es la que vamos también a leer. Dice aquí mismo en el versículo 33. Aquí está mal la diapositiva, es 33 al 35. Puse 25, hermanos, pero es 33 al 35. Números 21, versículo 33, dice así. Y volvieron y subieron camino de Basán, que está acá arriba, hacia Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, que en tu mano lo he dado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hiriéronle a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y poseyeron su tierra. Entonces vemos acá en esta zona del norte, voy a volver a hacer más grande el mapa, en Edrei viene esta situación, esta pelea, y es Og, que estaba en Basán, también era esta zona de los amorreos, la parte de Basán. Entonces la escritura menciona que les da a estas dos partes y aquí lo conquista, lo conquista. ¿Quién conquista? ¿Josué? No, el que conquista es Moisés. Moisés todavía empieza con estas guerras y eso es lo importante. Moisés todavía estaba vivo, hermanos. Todavía no entraban a la tierra, no habían pasado el Jordán, ya estaban en esta zona. Hay otras cosas más que suceden que no vamos a platicar hoy, como Rubén empieza a hablar con Gad, empieza a hablar con Manasés, platican con Moisés. Esto no lo vamos a comentar el día de hoy, hermanos, pero hay más cosas que vive Moisés. Esta guerra, esta parte de las batallas, la tiene que estar dirigiendo Moisés todavía. Moisés para la parte de esta conquista. Y llega entonces después a Sittim y entonces por acá muere Moisés porque van a pasar a la tierra prometida del otro lado del Jordán. Ya estaban por acá y tenían que ir hacia este lado. Esta era la tierra que Dios les había prometido. Esa tierra que fluye leche y miel. Esto todavía no era parte de la tierra prometida. Pero nuestro Dios les permite conquistar y después también les permite que se asienten aquí, pero no era lo que les había prometido. Después vemos en la escritura, pues menciona que eh, está después con Moisés, le dice, nuestro Dios sube este monte y eh,
pues ve la tierra, vela desde lejos, porque tú no vas a entrar. Y sigue diciendo, hay más pasajes que conocemos también en la Escritura. Me interesaba recordar esto con ustedes, hermanos, porque es muy bonito identificar la geografía, los lugares, qué pasó, eran fronteras, no eran fronteras, como platicábamos al inicio. La analogía con nuestro país, de lo territorio que cambió, que ahora fue de México, que ahora fue de Estados Unidos, que ahora se independiza y esto es de Yucatán. Eh, eh, Igual con la tierra de Israel. Cuando suceden todas estas cosas, hay cosas muy interesantes, hay batallas, hay guerras, hay movimientos, hay que estar de un lugar a otro. Y me gustaría resaltar algunas cosas, que es lo que estábamos comentando hoy. Hay una promesa de una tierra prometida. Hay una promesa de algo especial, de un lugar que fluye leche y miel. Y ese camino no siempre es fácil. Hoy recordamos que vivieron cosas duras y iban a vivir todavía cosas más difíciles porque tenían que entrar a la guerra, tenían que entrar a la batalla. Moisés dirige estas. Moisés todavía estaba ahí cuando suceden todas estas cosas. Después Josué toma la estafeta para entrar, pero en el camino hacia la tierra todavía no llegaban. Tienen dificultades para entrar. Dentro de esas dificultades muere María, muere Aarón. Tienen esta situación donde no pasan una prueba Moisés y Aarón y Dios ya no les permite entrar. Y vemos cómo a veces es difícil ese camino. Vemos también que hay cosas que Dios nos permite hacer porque está en sus planes, pero hay cosas que no nos permite hacer en nuestro camino porque no está en sus planes. Vemos claramente cómo el Señor dice, a ellos no los vas a molestar, esta tierra no es para ti. Pero por otro lado dice, esfuérzate porque a ellos los vas a destruir, los voy a dar en tu mano. Nuestro Dios nos va dando la pauta de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer y nos insta a que tengamos valor, a que tengamos valentía, a que demos los siguientes pasos en nuestra vida para llegar a esa tierra prometida. Hoy estamos en una situación difícil. Estamos viviendo una etapa en donde tenemos que tomar decisiones, en los que tenemos que ser valientes, en los que tenemos que buscar cómo compartir, cómo dar esa palabra a los demás, cómo nosotros alimentarnos espiritualmente hablando, cómo cumplir la voluntad de nuestro Dios en nuestros hogares, que quizás no estábamos acostumbrados a eso. Estamos viviendo una etapa en la que en el camino nos estamos topando cosas. Y en el camino nuestro Dios nos dice, no vas a estar en casa de oración un tiempo. Y vamos a regresar si Dios nos concede la vida. Algunos no lo van a hacer, hermanos. Hemos visto el deceso de varios de nuestros hermanos y con tristeza sabemos, nos duele que algunos no lo van a hacer. Quizás algunos no lo hagamos, algunos no sabemos porque todavía no se ha determinado qué va a suceder. Ya estamos más cerca y Dios permita que así sea. Pero en este camino hemos vivido cosas interesantes. Ya hay quienes no están con nosotros. Hemos tenido que ser valientes y hacer cosas distintas. Y nos decían nuestros hermanos, hermano, pues nos compartiría la palabra de Dios, hermano, con mucho gusto. Increíble de poder llegar a los hogares, a las familias de mis hermanos en aquella tierra de Baja California, desde esta tierra de Mérida que tienen su casa, y desde aquí les saludamos con mucho gusto, con mucho amor, porque vemos que nos une un mismo propósito, ese propósito de servir a Dios, con una promesa hermosa de llegar a una tierra que fluye leche y miel. Y si recordamos Mateo capítulo 11, versículo 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y nosotros hoy, hermanos, somos esos valientes que tenemos que luchar y tenemos que entrar hacia esa tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hubo quienes vivieron ahí. Y vamos a recordar por último estos pasajes. Hebreos capítulo 11. Antes de esto estuvieron ahí. Era una tierra que se les había prometido, pero no en ese momento, sino después, que es lo que estamos estudiando hoy. Pero antes estuvieron ahí los patriarcas y hubo una característica muy importante para poder seguir adelante. A pesar de que ellos no poseyeron, no tuvieron una ciudad ahí con fundamento ahí, ellos esperaban una ciudad distinta. Vamos a recordar eso. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 11, 10. Vamos a leerlo. Dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó
en la tierra prometida, pero como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Amén. Y por eso, hermanos, hoy estamos recordando estas cosas. Nosotros también esperamos una ciudad con fundamentos. Esperamos una tierra prometida. Esperamos algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y en este camino nos estamos topando con dificultades. Nos estamos topando con adversidad. Nos estamos topando con pérdidas. Nos estamos topando con muchas pruebas. Pero también nuestro Dios está a nuestro lado. Y tenemos nuestros líderes, tenemos nuestra administración, tenemos nuestras guías, nuestros obreros. En nuestro hogar quizás nosotros somos esa guía. Y nos corresponde luchar, ser valientes y llegar hacia ese momento, hacia ese lugar, el cual cada uno de nosotros anhelamos. No ha sido fácil y no va a ser fácil. Pero al lado de nuestro Dios, nada es imposible, porque nuestro Dios tiene preparado ese lugar para nosotros. Y nos llevemos eso en el corazón. Así como le dijo a Moisés, como le dijo a su pueblo, esto lo tengo preparado para ti y eso vas a hacer. Hoy nos lo dice a través de su palabra y nos lo dice a través de sus mensajeros, nos lo dice a través de nuestros hermanos obreros, nos lo dice a través de todo lo que escuchamos en las predicaciones, nos lo recuerda a cada instante. Y yo, hermanos, quisiera también pues llevar eso en el corazón con cada uno de ustedes. Quería recordar estas palabras, quería mostrar estas cosas tan bonitas que tenemos en la Escritura. Nosotros también, que nos llevemos esto en el corazón. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que me permiten de estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.